Muy buenas noches, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día viernes 9 de diciembre del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted desde la colonia Tamautet. Pues aquí en este esfuerzo de televisión pública que hacemos diariamente para poder llegar a usted con una opinión, con información que va encaminada al conocimiento del ciudadano democrático, que en estos momentos se requiere, y que, bueno, entre más comprendamos cuáles son las formas en que podemos corregir la descomposición democrática que existe en nuestro país y en especial en nuestro estado de Tabasco, por supuesto que como ciudadanos vamos a estar cada día más seguro de que sí existe la democracia y que existe nuestro poder como pueblo. En los problemas internacionales, nosotros aquí hemos sido repetitivos con los señalamientos racistas de Donald Trump y que se tienen que evitar y frenar ahora que va a llegar a ocupar la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, y que la forma correcta de poder reclamar ese derecho que tenemos a nuestra dignidad, ¿verdad?, la dignidad latina, pues es recabando firmas y igualar la cantidad de habitantes de Norteamérica o de Estados Unidos, que son 300 millones de habitantes, y interponer o hacer una petición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que a la vez esta pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y bueno, y se haga una recomendación a los Estados Unidos de Norteamérica. Ayer dije y hoy repito, nosotros no buscamos intervenir en las acciones del gobierno de los Estados Unidos porque somos respetuosos, pero buscamos hacer valer el derecho que tenemos como ciudadanos habitantes del continente americano y que nos protege la OEA a través de estos organismos que acabo de mencionar. Entonces, por eso yo le invito a usted a que firme, y a esos jóvenes éticos que sigan recabando esas firmas, ¿verdad?, porque es el beneficio y la fortaleza de la democracia, que para el caso es el poder que radica en el pueblo. En el caso de México, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, pues dejó en claro el día de ayer que los elementos de la milicia o los militares o de las Fuerzas Armadas están teniendo injerencia en la seguridad pública y esa no es su labor. Pero eso se debe a que los gobiernos de los estados no están cumpliendo con la seguridad para los ciudadanos. Entonces, nos dejó en claro dos cosas. Una, que está reconociendo que es cierto que los militares están interviniendo en la seguridad pública, y otra, que los gobernadores no están cumpliendo con su obligación. Por ejemplo, en el estado de Tabasco, el artículo 51 deja claro y le marca al gobernador cuáles son sus responsabilidades, Arturo Núñez Jiménez. Nosotros tenemos 4 años viviendo las olas de violencia que hasta la fecha no ha frenado y los índices delictivos siguen creciendo. Las muertes se cuentan por cientos durante estos 4 años prácticamente que van del gobierno de Arturo Núñez Jiménez. Los problemas en la seguridad son los problemas más serios que tiene Tabasco, aparte de la mala administración de los recursos, ¿no?, que está siendo multiseñalada. Cuando nosotros observamos la existencia de leyes que tenemos en el Estado, siempre basadas en la protección de los derechos humanos y siempre basadas en todos esos tratados internacionales que tiene firmado nuestro país, nos damos cuenta que en el artículo 51, que nos habla de las facultades y obligaciones del gobernador, explica claramente lo que es la seguridad y la responsabilidad que tiene para con los ciudadanos tabasqueños del cumplimiento de la seguridad. Nosotros no dudamos que en otros estados de la República haya problemas serios de inseguridad, ¿verdad? Pero bueno, en ese sentido, los estados tienen esa autonomía para poder decidir cuáles son las acciones a seguir y resolver los problemas de inseguridad. Mire, nosotros, este artículo 51, que es de las facultades y obligaciones del gobernador, en el capítulo 3 de la Condición Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, le dice al gobierno que su obligación es, cuando hay problemas serios como los que estamos viviendo, insisto que se están viviendo desde el principio del gobierno de Arturo Núñez y que bueno, de 2 años a la fecha esto ha crecido y se ha incrementado, entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo es posible que no se ha encontrado una forma
de resolver los problemas. Y la forma que encuentra el gobierno o que muestra el gobierno de resolución a los problemas o de resolver los problemas, pues es haciendo uso de la ruptura del Estado de Derecho y permitir la participación de los militares en la seguridad pública. Entonces, eso no es lo correcto, porque además no es su trabajo. Los trabajos de los gobernantes no es romper el Estado de Derecho, porque si a partir de que rompa el Estado de Derecho, el gobierno deja de existir. O sea, no hay gobernabilidad, hay ingobernabilidad porque no se está cumpliendo con la ley. Pero en estos momentos, le voy a comprobar en esta fracción 14, cuando dice, formular el programa anual de gobierno de acuerdo con un estudio que para tal efecto se elabore mediante una adecuada planificación en el que se jerarquicen las necesidades, nos dice aquí, públicas a satisfacer, buscando con el mayor rigor el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles. Entonces, ¿qué es lo que ha faltado en el Estado de Tabasco? Lo que ha faltado es una planeación y lograr que la autoridad civil tenga el total control de la seguridad pública. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues ahí tuvimos a Zapata, ahí tuvimos a Martínez Luis, y ahora está el comandante Matamoros, todos de tendencia militar o emanados de la milicia, ¿sí? O sea, no son autoridades civiles los que están en la seguridad pública, no están cumpliendo. Ese solo hecho es romper el Estado de Derecho, es acabar con la democracia. Entonces, cuando nosotros observamos que a nivel federal el tema que está en boga, aparte de lo de Donald Trump y las inconformidades de los senadores contra Donald Trump, y aparte también de la exhortación a las legislaturas para formar comisiones de legisladores con la participación de la ciudadanía para entrarle a esa comisión anticorrupción y resolver los problemas serios de corrupción que hay en los estados, que esa es una exhortación de los senadores, pero además la preocupación de las declaraciones de Donald Trump, que por supuesto debe de preocupar a los representantes democráticos de nuestro país. No me quiero salir del tema, que estoy hablando sobre la seguridad pública, pero ninguno de ellos, ¿verdad?, ha mencionado la Organización de Estados Americanos. Y siempre nos hablan de que ellos se apegan al derecho, de que las leyes, de que y bueno, a la hora de que tienen que tomar en cuenta los tratados internacionales, porque si nosotros, por ejemplo, observamos hacia Donald Trump, pues es un problema internacional que se está ocasionando. Y si es un problema internacional, se tiene que resolver en autoridades internacionales. Pero volviendo al tema de lo que está comentándose a nivel nacional, pues bueno, es la inseguridad. La inseguridad es un problema muy serio que se vive en nuestro país y en nuestro estado, pero no se le puede entregar la seguridad pública a las Fuerzas Armadas, porque eso es competencia en las democracias de la autoridad civil. Entonces, una autoridad civil tiene que estar al frente de la seguridad pública y tiene que ser nombrado por el gobernador. Pero aquí en Tabasco, el gobernador, lejos de hacer un plan de estudios para resolver el problema de la seguridad, pues se le hace fácil decir, bueno, pues que sigan los militares ahí, cuando hay una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Porque, o para que en nuestro país no se permita que los militares o las Fuerzas Armadas estén dentro de la seguridad pública. Entonces, ¿cómo se puede lograr esto? Bueno, que cuando el gobernador observe sus obligaciones y se dé cuenta que en la fracción 14, cuando hablamos de Tabasco, se le dice que formular el programa anual de gobierno de acuerdo a un estudio que para tal efecto se elabore mediante una adecuada planificación en el que se jerarquicen las necesidades, ¿verdad?, públicas a satisfacer, y la necesidad pública a satisfacer de los tabasqueños, pues es tener seguridad, que no la tiene, y que el artículo 2 de los derechos humanos lo tiene garantizado, y esta fracción 14 del artículo 51 obliga al gobierno a crear un programa. Mire, nosotros observamos que los militares en Tabasco están en desacato de sus autoridades, de una u otra manera, porque ¿cómo es posible, o del Ejecutivo Federal, que es el comandante supremo? ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que a nivel federal una de las discusiones sea otorgarle el derecho a los militares para que puedan intervenir en seguridad pública cuando la paz sea perturbada, ¿verdad?
o que tengan más facilidad para entrar y poder dar apoyo, digo, a la seguridad pública, o digamos, a la seguridad pública, todavía a nivel nacional se está estudiando. Y aquí, en el estado de Tabasco, pues está roto el Estado de Derecho porque está funcionando a través de la base de operaciones mixtas, que hace una participación de las Fuerzas Armadas y de las policías federal y estatal y de la Fiscalía General del Estado, que para casos son de autoridad civil. Entonces hay una revoltura entre la autoridad civil y la autoridad armada, ¿verdad? Pues, y eso genera problemas de descomposición democrática, porque entonces el pueblo pierde el poder. Fácilmente sus derechos pueden ser violentados, ¿verdad? Como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por eso es que pide y solicita que los militares saquen las manos de la seguridad pública. Entonces los gobernantes deben de preocuparse porque eso suceda. Pero lejos de hacer eso, nuestros representantes populares a nivel federal están buscando justificar la participación de los militares en la seguridad pública. Entonces eso ya es una descomposición democrática. Y lo que a mí me preocupa, como ciudadano democrático de este país, de los Estados Unidos mexicanos, es que se está perdiendo la democracia y que nuestros representantes populares pues no dicen nada. O sea, ellos están ahí representándonos porque llegaron de una forma democrática a través del voto de nosotros, que ahí hacemos valer nuestro poder como pueblo, se les nombró para que nos representen, pero a la hora de que se enfrentan problemas nacionales e internacionales, ¿sí?, no los resuelven porque no buscan entrar, ¿verdad?, al derecho internacional, que para el caso son los tratados los que protegen, los tratados que ha firmado México protegen nuestros derechos como país democrático. Para hacer valer ese poder del pueblo, nuestras representaciones deben de buscar esa acción a través de los canales conducentes que son estos organismos de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo es posible que nosotros podemos escuchar una diversidad de forma de pensar de nuestros legisladores federales, pero que ninguno diga que ahí está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder reclamar nuestros derechos y para que se haga una recomendación a los Estados Unidos de Norteamérica basado en las declaraciones de Donald Trump, que son racistas y que dañan, por supuesto, la dignidad latina? Pero ¿cómo es posible que ellos no lo estén haciendo? Entonces, ellos son nuestros representantes, ellos no lo están haciendo, entonces nosotros tenemos que hacerlo, porque somos los ciudadanos. Ellos nos representan, pero están mal representándonos porque no están cumpliendo. Ahora, cumplen con cobrar, el dinero no le falta, ¿sí? Nosotros podemos tener necesidad de nuestros hogares, pero ellos como funcionarios no, ellos son las personas que mantenemos para que nos defiendan y no están haciendo su trabajo correctamente. Si se dice, no, es que hay que respetar, que no podemos tener injerencia en los gobiernos de otros países, eso es indudable. Nosotros no buscamos como ciudadanos que se tenga injerencia directa en los gobiernos de otros países, eso es indudable, hay que ser respetuosos, ¿sí? Pero también nosotros lo que buscamos es el respeto al derecho, ¿verdad?, de los ciudadanos habitantes del continente americano. No se puede estar tolerando que haya estas declaraciones. Entonces, ¿cómo es posible que nuestra Constitución contemple todos los tratados internacionales y que nos diga que las leyes del país pues siempre se van son normas que están basadas en esos tratados internacionales, para respetar esos tratados internacionales, pero a la hora de que se necesita que se apeguen a esos tratados internacionales para defender nuestros derechos, pues nuestras representaciones democráticas no están diciendo eso, y sobre todo en el Senado es donde se debería estar hablando de lo que yo estoy hablando como ciudadano. O sea, nosotros como ciudadanos estamos haciendo el trabajo para el cual a ellos le pagamos. Entonces, si nosotros hacemos esto, es para evitar que se nos siga dañando y ofendiendo, ¿verdad?, y recuperar esa dignidad que tenemos como ciudadanos, ¿verdad?, habitantes del continente americano y como latinos. Es la dignidad latina la que estamos defendiendo, y eso lo deben de hacer nuestros representantes populares o democráticos, y no lo están haciendo. Entonces, para que entonces exista la democracia y verdaderamente se puedan apegar a estos tratados internacionales,
de los cuales nos habla en todas las constituciones. Si usted la revisa, y para que vea que no estoy mintiendo, revísela, dése usted cuenta de que le estoy diciendo y le estoy hablando con mucha seriedad y que son problemas muy serios y que se pueden resolver nada más con la existencia de la preocupación del ciudadano del continente americano, en este caso de México, ¿verdad? Que estemos preocupados porque se cumpla con los tratados internacionales. En estos momentos, ¿sí? Es el momento apropiado para exigirle a las autoridades democráticas que cumplan. Si no cumplen, hagamos nosotros, ¿verdad?, ese papel, porque tenemos que defender nuestro poder, porque es la defensa de nuestro poder. El dinero a ellos no les falla, como aquí se lo he dicho, ellos están cobrando cada quincena y cobran muy bien, pero esos arreglos que tienen, ¿verdad?, pues están evitando que hagan usos de los tratados internacionales y están afectando la democracia en los países latinos, como México. Entonces, nosotros como ciudadanos debemos estar preocupados porque eso no suceda, y para que eso no suceda debemos firmar. Los problemas que existen en los estados son serios, y son serios porque los gobernantes no se apegan a la ley, hacen lo que quieren, resuelven las cosas, pero como ellos quieren, o a los arreglos que ellos quieren, aunque la democracia se descomponga, porque lo que menos les importa ya cuando están ahí es el poder del pueblo, porque lo que ellos quieren es mantenerse en el poder ellos. Entonces, el poder que ellos tienen es que nosotros les prestamos el lugar para que nos representen, o sea, no para que se queden ahí eternamente mandando y haciendo lo que quieren de nuestra democracia, eso no es así. Entonces, para que ese poder regrese a los ciudadanos, tenemos que hacer uso de esas instancias internacionales y tenemos en nuestras manos en este momento la forma de resolverlos cuando estamos exhortando a través de los jóvenes éticos que se acerque usted para firmar, a donde vea jóvenes éticos que están recolectando firmas, acérquese, firme, ¿verdad? Y logremos ese 300 millones de firmas para poder acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Y hacer la petición de que se le haga una recomendación a los Estados Unidos de Norteamérica y en especial, por supuesto, al presidente electo Donald Trump, para que evite, ¿verdad?, dañar la dignidad latina con sus declaraciones racistas. Aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente sea de su agrado. Muchas gracias. No quiere dejar de grabar.